Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y Laura Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a continuar nuestra travesía que hemos estado haciendo en este podcast de la saga de Misión Imposible. Vamos aquí a hablar de la tercera película. Sí, señor. Hemos hablado pues de las primeras dos, obviamente, también de las 7, en preparación de la 8, ¿verdad? Y pues probablemente vamos a estar viendo otras por ahí, ¿verdad? Hemos también visto otras películas de Tom Cruise, ahí la de Top Gun Maverick, si les interesa ahí verlo en nuestro perfil. Muy buena película esa. Las de Misión Imposible, pues estuvimos hablando, Lauro, ¿verdad? Que como que habían estado buscando su voz estas películas. Ahí debatimos un poquito sobre la primera, ¿verdad? Donde teníamos opiniones medio mixtas tú y yo. La segunda, creo que a ninguno de los dos nos gustó mucho, que digamos, ¿verdad? Claramente el punto bajo de la saga, al menos hasta este punto. Sí. Pero la tercera es como que buscando una reinvención, ¿no? Como que metiéndonos más a una época más moderna visualmente. Los gadgets también como que están más sci-fi, ¿no? Por ahí nos quejábamos en la 2 de una cámara Kodak que estaba del año del caldo, ¿no? O sea, sí, más bien era actual en ese mundo, como que te esperarías algo más loco, ¿no? Entonces, claro, pues hay muchas cosas que platicar de esta película, ¿no? Sí, es bien curioso ese aspecto de cómo hasta se siente medio como un soft reboot, que siento que tal vez podrías decir eso de las próximas dos también, pero creo que como aquí ya se está acercando un poco más al estilo y como nos olvidamos de muchas cosas que parecerían muy importantes de las películas pasadas, sí se siente medio duro ese soft reboot. Por ejemplo, la última termina ahí con una pareja o lo que parecería como una pareja y aquí ni se hace mención de ella ni nada, o sea, es como que Ethan Hunt ya vivió y ya se olvidó de todas esas cosas y nos encontramos con él como en otra etapa de su vida, entonces medio se siente así. Y también como el estilo es bien diferente de estas primeras tres películas, o sea, no sé si haya otra saga en donde se sienta tan diferente el cambio. A lo mejor las primeras tres de Rápido y Furioso se puede sentir, pero sí, en donde la primera era un poco pues una oda a la serie vieja, un poco a las películas más clásicas de espías, luego la segunda era algo tipo Bollywood, tipo telenovela mexicana, y esta, como dices bien, ya es algo más moderno, bueno, de película de espías 2000era, 2010, muy inspirada por Bourne y todo eso, ¿no? Y pues lo vemos claramente aquí. Y también por ejemplo, J.J. Abrams, el director, mucho su estilo en esta película en cuanto a pues, algunas cosas de la temática y también un poco de la cinematografía que utiliza mucho él, que a lo mejor es de lo más débil de la película, pero sí me gusta mucho ahora sí esta entrega porque siento que, pues como dijiste, ya va muy encaminado al estilo que va a ser Misión Imposible y también arregla muchas de las quejas que teníamos de la pasada, como eso de los gadgets, pero también lo noto mucho en la acción, en donde la pasada me quejaba de que, oye, pasamos tanto tiempo sin acción y estas escenas normales parecen de acción. Aquí sí nos dan mucha acción y muy buena, y creo que es como muy divertido y entretenido estar siguiendo todas estas piezas diferentes y viendo cómo se construye la historia así. Sí, que era la queja más grande, sobre todo de la 2, donde ¿por qué arruinar las sorpresas? ¿Por qué no llevarnos con la intriga de qué es lo que va a pasar en la siguiente escena, ¿no? Esta película hace algo muy interesante, que es empezar pues a la mitad de la película, ¿verdad? Ahí con Ethan y su esposa ahí secuestrados. Y pues luego es de que pues nos ponen el punto más alto, ¿no? Del drama de la película, y luego nos regresa al inicio. Y creo que eso lo hace bastante interesante, porque creo que al ser una película que pasa tanto tiempo después que la anterior y que no tiene nada que ver en la historia realmente, creo que el aventarnos a donde está el presente sería, en vez de intrigante, sería confuso. Donde, a ver, ¿qué pasó aquí y acá? En cambio, creo que ese sangoloteo al inicio es de que ya se te olvidó que había otras dos películas antes o de qué trataban, ¿verdad? Como que, ok, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Creo que fue muy interesante. Se me había olvidado que la película empezaba así. O sea, a pesar de que recordaba muchas cosas de ella, se me había olvidado eso en específico. Y creo que fue una decisión muy interesante por ahí.
Totalmente, no lo había pensado así, en que si hubiera empezado con la vida de Ethan habría sido hasta confuso de que a ver quiénes son estas personas, qué está pasando, pero con esa escena que nos presentan ahí de casi el clímax de la película, sí es como de, ok, lo importante es eso y cómo vamos a llegar ahí, ¿no? De que qué estuvo haciendo Ethan, todo el tiempo estoy pensando, y la esposa se la van a secuestrar o qué es lo que va a pasar, porque sí, y hasta eso en lo que viene después, que ya es de que el presente, o sea, lo primero en la línea del tiempo, en donde nos presentan pues a su prometida en ese momento y a su vida, cómo está ahorita, toma muy poco tiempo de eso a que volvamos a otra escena de acción. Realmente es muy poquito lo que te presentan y nada más como para recontextualizarte de qué es importante para Ethan en este momento, su vida y las personas que importan realmente en su vida personal, que en esta película la tiene muy separada de su trabajo, que no le dice a la esposa realmente lo que trabaja y a los del trabajo no les dice que tiene una prometida y todo. Entonces está interesante verlo así, pero bien rápido es de que, ok, ya lo vimos, ya saben, vámonos a la acción, literal, que es lo que vinimos a ver, ¿no? Sí, no pierde nada de tiempo, simplemente quiere enterar a la audiencia de las cosas que son importantes para luego, cuando rete esas cosas, ¿no? Sí. Hacerlo más interesante. Creo que es muy inteligente la película en eso. Y sí, la verdad es que esta película juega con todas las fortalezas que tiene J.J. Abrams, ¿no? De que el misterio al inicio de la película, luego pues toda la acción y es alguien que le gustaba, sobre todo en esta época, hacer escenas de acción muy dinámicas, que si bien puedes argumentar que lo hace de más, ¿verdad? Sí creo que fue un brinco importante para que las películas fueran grabadas más dinámicamente, ¿verdad? Sobre todo cuando llegaron las cámaras digitales y todo eso, claro, que pues eran más ligeras y más fáciles de mover a un lado y a otro. Sí, a lo mejor lo sobrehacen ahí con los shaky cam, ¿verdad? Ahí a lo mejor lo hacen de más. Sí creo que es un cambio muy importante esta época del cine de acción, ¿verdad? Por ese tipo de cosas. Sí, y hasta eso, a pesar de que sea muy dinámico y muy movido todas esas escenas, las de acción, es fácil seguir lo que está pasando. O sea, hay una escena donde están ahí en una avenida y hay como muchos elementos que están pasando y realmente sí puedo ver lo que está pasando, cosa que a lo mejor no podría decir tanto de las escenas que no son de acción, porque a J.J. Abrams le gusta mucho hacer acercamientos bien cerquita, o sea, realmente acercamientos de que ni siquiera se le ve al personaje la cara completa, y ahí es donde digo de que ¿por qué necesitamos hacerlo tan tenso en un momento en donde solo es una pequeña conversación ahí en la oficina o algo? Hay una escena que me llama mucho la atención, que el personaje que es Lawrence Fishburne, está hablando con otro, ese sí, no sé quién es el otro actor, en donde pues sí, solo están teniendo una conversación y en alguna de esos cambios de que la cara de uno, la cara de otro, deciden mover la cámara arbitrariamente, así de que está fija en el personaje y se mueve hacia algún lado, pero el personaje nada más está hablando y es como de ¿por qué hicieron ese movimiento? Qué extraño. Entonces hay cosas, cuando no es acción, que pues en esta película es poco, sí me llega a molestar, pero las escenas de acción la verdad es que están muy bien hechas y están allá arriba en el cine de esta época, ¿no? Sí, es que fíjate que eso que mencionas de que de repente hay movimientos que se sienten hasta involuntarios. Estoy bastante seguro que ese es el punto, de que está tan tensa la escena que es como si los camarógrafos o lo que sea también están bien tensos, ¿no? O sea, como que tú desde tu punto de vista sigue como muy tenso. Entonces entiendo el porqué y entiendo que fue una experimentación importante, porque ahorita se sigue haciendo mucho eso, pero más tranqui, como que dijeron, ok, o sea, es buena idea, pero tampoco que sea de que a ver qué estoy viendo, ¿no? Pero lo que dices de que no le pierdes el hilo a lo que está pasando, eso es muy cierto. Creo que es una danza muy compleja, tanto de la cinematografía como de la edición, que no pierdan el hilo las escenas, porque a veces están pasando 3-4 cosas muy importantes que están elevando la tensión, ¿verdad? En esta escena que es de las más icónicas de la película, en el helicóptero, ¿verdad? Cuando están aquí en este campo de energía eólica.
Pues están ahí que pues están evitando las aspas y luego pues los está persiguiendo otro helicóptero y quieren salvarle la vida a esta gente, ¿verdad? Mientras están haciendo todo eso. Sí. Entonces es muy difícil seguir eso. Es una escena muy tensa. Es todavía elevada, más tensa por la cinematografía, ¿verdad? Y pues que podamos seguir todo eso de manera clara es un logro, la verdad. Sí. Sí, y sabes que también ayuda mucho, que creo que es momento de mencionarlo, la música. Siempre ha sido un tema, al menos en estas 3 primeras, han habido compositores diferentes que creo que le dan mucho el estilo a la dirección de la película. En la primera es Danny Elfman, luego es Hans Zimmer y ahora es Michael Giacchino. Y cada quien tiene una idea completamente diferente de qué hacer con la música. Danny Elfman se va con algo más clásico, ¿no? Del tema de la serie. Y después Hans Zimmer siento que quiere sobresalir demasiado. Y además le pusieron mucha música de licencia. Entonces se pierde mucho el estilo musical. Pero siento que aquí Giacchino le atinó exactamente a lo que tenía que hacer. Porque utiliza muy bien el tema principal. Pero luego se atreve a meter una que otra cosilla diferente a eso. Pero sin salirse demasiado. Creo que complementa muy bien con el tema principal y hasta hace unos temas nuevos que se sienten como continuación de ese principal o se sienten como complemento de ese principal. Y ahora sí siento que hay una identidad auditiva más concreta de lo que querían hacer con la música, y eso hace que eleve bastante esas escenas, como esa del campo eólico y todo. Se siente realmente una tensión natural, no necesariamente que la música quiera sobresalir por la escena, y me gusta mucho que también la música ahora sí le atinara a lo que querían hacer. Sí, es que es muy interesante. Y luego también los silencios, ¿no? Creo que era algo que también en las anteriores no utilizaban. El hecho de que, esta escena no va a tener nada de música porque queremos que la tensión se eleve. Es algo que también hacen en la próxima película, ¿verdad? Porque pues es también Giacchino. Entonces me gustó mucho ese tipo de balance que tienen ahí con la música. En los 2 lo hacían en una escena y sí lo comentamos de que ¿por qué nada más aquí? ¿Qué pasó con el resto de la película? Cierto. Sí, es muy interesante porque son detallitos que o sea, eso te demuestra que las anteriores tenían algo ahí, ¿verdad? Simplemente era el encontrarlo, ¿verdad? O el pulirlo más bien. Claro. Porque otra cosa que creo que sí cambia en justamente la próxima película, pero aquí siento que ya también encontramos al personaje de Ethan Hunt, ¿verdad? Porque en las anteriores veíamos que era un personaje más estilo James Bond, ¿verdad? Ahí con que cambiaba de novia de una película a otra y hacía cosas moralmente muy grises, ¿verdad? Aquí lo vemos convertirse un poquito más en lo que yo llamé en el episodio de la 2 en Steve Rogers, ¿verdad? En alguien como que más recto, ¿verdad? Pero como que está en ese proceso, ¿verdad? Pero aquí ya vemos esos tintes, ¿no? Sí, definitivamente lo vemos más, o sea, más preocupado cuando pierde a uno de los personajes y ahí, o sea, como más humano también. Sí, siento que ya le están dando mucho más forma al personaje de Ethan y hasta backstory, digo, aun y cuando en las películas anteriores veíamos un poco de sus relaciones que tenía ahí con otras personas y con los amigos, ahora siento que las entiendo más o que las puedo seguir más, aun y cuando las escenas de la vida personal de Ethan duran menos, como que comprendo más cómo está parado y sus valores y lo que siente y todo. Y también siento que, digo, en las anteriores ya pasaba, pero siento que vemos a Tom Cruise correr más, que es algo muy icónico de Tom Cruise. Siento que hay muchas escenas de ese correr clásico de Tom Cruise persiguiendo a alguien a pie, y pues también es muy icónico del personaje, ¿no? Sí, pues de hecho esa escena que en Shanghái, ¿no? Que corre por ahí. Pues hay varias estadísticas. No me acuerdo si fue en su momento la escena con pues la corrida más larga de la historia del cine, pero definitivamente está ahí arriba. Y él corrió casi 1 kilómetro en esa escena. Sí, ¿no? Y la verdad, otra cosa que es muy impresionante de esa escena es que si ves que no está de que trotando o no está de que corriendo poquillo, no, está
full throttle, o sea... Sí, máxima velocidad, así de que cuando retabas a tus amigos a correr ahí, es de que el vato está volando. Y si ves la perspectiva, o sea, me gusta mucho que ahí sí abre más las tomas en la cinematografía. J.J. Abrams o el cinematógrafo, no sé quién lo decidió, pero donde mucho del resto de la película están de que pegados en la cara, aquí sí vemos más de la ciudad y entonces vemos a la gente verlo. Hasta me hace preguntarme, digo, me imagino que son extras y todo, pero hasta me hace preguntarme de que soltaron a Tom Cruise randommente en Shanghái y lo pusieron a correr y ya, y no le dijeron nada a nadie. Obviamente no, pero así se siente tan natural lo que están haciendo ahí, ¿no? Sí, pues es que el hecho de que esté lleno de gente y que lo veas desde lejos le suma al peligro de que en cualquier momento se le puede atravesar algo o se puede tropezar o algo. O sea, el hecho de que veas tantas variables le agrega un chorro al peligro de esa escena, ¿no? Es muy contextual cómo utilizan esas tomas. Sí, de hecho, yo creo que esa es la gran stunt de esta película, ¿no? En donde hoy en día las películas de Misión Imposible se venden con algún gran stunt y luego hay alguna otra sorpresa. En esta película yo creo que sería esa, por lo que mencionas de todo lo que corrió y que corría a gran velocidad y todo. Digo, está también cuando llega al edificio con el paracaídas y todo, pero creo que si lo pensamos bien es de que lo que hizo aquí es bastante impresionante. Sí, es que creo que lo que no le ayuda a la escena del edificio es que es de noche. Sí. Y digo, no sé si fue en locación eso, pero ¿sabes? Da la impresión de que podría ser hecho en un soundstage en comparación a mí me da esa impresión. Entonces, o sea, al ser de noche, entonces sí, visualmente el ver a toda la gente y el vato corriendo ahí a todo lo que da, y pues el contexto también, ¿no? De que va detrás de su mujer y todo eso. Entonces ayuda bastante ahí a la escalada de la situación. Claro. Y fíjate que hace algo que yo siento era el error más grande de las dos películas anteriores, sobre todo la segunda, que de repente se podían sentir aburridas. Siento que una película de acción, de espionaje y todo eso, lo último que puedes hacer es que sea aburrida. De que la segunda, sobre todo, ¿no? Que tenía como que este triángulo amoroso y estos diálogos cursis y todo eso. Es como, ¿qué es esto, no? Aquí todo el tiempo es de una cosa a la otra y luego las cosas salen mal y cómo lo solucionamos y, o sea, de una cosa a otra. La película... Cierto. Después de que tiene esa introducción al inicio de su familia y que su prometida y todo eso, la película no te suelta después de eso. Y creo que eso es parte del encanto. Definitivamente, o sea, tiene tantas escenas de acción y tantas cosas interesantes que hasta se da el lujo de saltarse una parte, que es donde Ethan se roba el Rabbit's Foot, de que no vemos adentro del edificio, no lo vemos, donde eso sería a lo mejor una escena muy importante en otra Misión Imposible, de que él esquivando las cámaras y tomándoles foto y no sé qué, o sea, lo típico. Aquí ni lo vemos, a no ser que entra y luego un poquillo más tarde ya sale con el Rabbit's Foot, entonces hasta se dan el lujo de saltarse eso. Sí, y lo que me da risa también de eso es que te das cuenta que él probablemente no hizo nada como de espionaje. De que entró al edificio, corrió por el Rabbit's Foot, salió corriendo. Sí. Porque luego vemos que brinca de una ventana, ¿verdad? Y iba corriendo, o sea, de que aquí vengo con esto. De que nunca perdió velocidad, ¿no? De que el momentum, o sea, siguió corriendo nomás de pasada, la agarró y se fue. Sí, era así, porque sí traían la duda, ¿no? De que, ok, ya descubrimos cómo vas a entrar, pero ahora cómo vas a salir, ¿no? Y no me acuerdo si lo dicen ahí o es como de, ahí yo lo soluciono. Sí, y literal. así lo solucionó. Literal, está bien loco esa escena, porque yo sentí lo mismo que acabas de decir, de que esa era una escena central en otra película de Misión Imposible. Aquí, no, güey, ya sabes lo que pasó, ¿verdad? Sí. Ya, no importan los detalles, y se me hizo una elección muy interesante, la verdad. Sí, está muy chido, muy atrevido hasta eso. Y es que ya habíamos tenido una muy impresionante, ¿no? En cuanto a cosas de espionaje, creo yo, que es... Pues la del Vaticano, es el Vaticano, ¿no? Se meten ahí al Vaticano con esto de que toma fotos y tapa la cámara y se disfraza y habla con algunos de los padres ahí. Y que aunada a esto de la fiesta y de que se viste de Philip Seymour Hoffman, esa escena icónica de cómo hacen la transición de Tom Cruise a Philip Seymour Hoffman, está
precioso Está cómo lo bien hacen. chido. Si han visto ahí un poco de el detrás de escenas de cómo combinan efectos prácticos con CGI, porque creo que primero está simplemente Tom Cruise y le van poniendo una máscara y hacen un blocking ahí con el personaje de Luther, y luego es Philip Seymour Hoffman con una máscara para que parezca que se la sigue poniendo Tom Cruise, y luego ahí con CGI se la van como que pues pegando más a la cara, pero ya como ya es Philip Seymour Hoffman, pues ya, o sea, lo que queda es su cara, ¿no? O sea, está increíblemente hecha y es de esas cosas muy memorables de la película. Sí, está bien cañón y utilizan ahí varios trucos, como dices. Y luego también de que le está ayudando Luther, ¿no? A acomodársela. Sí. Y pues donde cambian hacen una toma ahí, ¿verdad? Para sordear el corte que hacen. Sí. Sí, no, la verdad está muy, muy bien hecha esa escena. Y que además están teniendo esta conversación muy incómoda, sí, ¿verdad? Todo eso. Dices, o sea, no dijeron, o sea, más bien dijeron, no es suficiente el hecho de que está este efecto súper impresionante en pantalla, sino además están teniendo este diálogo que es muy importante para la película y para estos dos personajes, ¿verdad? Que se me hizo algo muy padre cómo hicieron todo eso. Sí, está bien chido porque están hablando ahí de... Ya era la esposa para este momento, ¿verdad? De Ethan, que como que Luther no le convencía. Sí, se acaban de casar. Como que Luther no le convencía y luego Ethan le dice que no, pues ya nos casamos. Y se queda congelado. Ah, pues felicidades, ¿no? Que les vaya bien. Que ya no voy a decir nada, ya la ando regando. Está bien chido. Y pues cómo lleva eso a cómo engañan ahí a Philip Seymour Hoffman, donde hay dos de él en el baño y que Ethan se tiene que esperar porque el módulo de voz todavía no había registrado todo lo que le roba a la voz. La tensión ahí está como de muy chida, muy palpable, muy clásico de espías. Sí. Me encanta que cuando se da cuenta que ya se tardó un chorro la voz, empieza a toser. Sí. Como que... Y luego que se empieza a acercar al guardia y que le hace que no te acerques, o sea, sin hablar. Sí, sin dejar de toser. Sí. Gran actuación de Ethan Hunt, ¿no? De Tom Cruise. Era de Ethan Hunt, ándale. Sí, porque de hecho es Philip Seymour Hoffman el que está ahí en esa escena. Claro. Sí, no, y la verdad es que Philip Seymour Hoffman, qué buen villano es siempre, güey. Sí. O sea, ese vato tiene un carisma, o sea, bueno, tenía un carisma y tenía una presencia en pantalla muy importante. Entonces, cuando lo utilizaban para papeles así antagónicos como aquí, la verdad es que qué interesantes personajes hacía él, la verdad. Me gusta mucho la actuación que hace aquí. Sí, igualmente, la verdad es que él es muy, muy bueno y pues el doble papel que tiene que hacer ahí, ¿no? Porque en algún momento interpreta a su personaje siendo interpretado por el de Ethan Hunt, entonces está muy chido lo que hace ahí. Igual creo que me hubiera gustado ver un poquito más de él, como de más profundidad, como que no entendía muy, muy bien qué quería hacer, además de conquistar el mundo, como que no sé si ahí se perdió un poquito J.J. Abrams en esta cajita de misterios, también con el Rabbit Fruit que nunca descubrimos qué es, o sea, se quedó ese misterio, entonces sí me hubiera gustado saber un poquito más de su personaje, pero lo hace de manera excelente. Sí es algo muy Abrams, ¿no? De que justo cuando estás al lado, estás a nada de descubrir el misterio, de que, no, güey, ese misterio que nuevo misterio está bien cabrón. Ándale. De que, güey, ¿por qué? O sea, pues de hecho, en la película, ¿no? A la agente que están rescatando, pues no lo mencionamos, pero es interpretada por Kerry Russell. Que ella, pues famosamente, ¿no? Salió en un programa producido y era el showrunner, J.J. Abrams. Claro, sí. Era Felicity. Que pues de hecho tiene hay una reputación, ¿no? Por haber cambiado completamente hacia el final de la serie. Que es algo muy interesante porque es algo que le pasaría muchas veces a J.J. Abrams. Sí, claro. Entonces, es algo muy interesante. Y si bien tendré mis opiniones sobre el J.J. Abrams de la actualidad y películas que ha dirigido, aquí la neta, muy buena dirección, la verdad. Sí, pues de cierta manera salvó Misión Imposible. Digo, después vendrían otros directores creativos y todo que ya la moldearían a lo que es hoy en día, pero creo que sí le dio una buena revitalizada que necesitaba, porque yo creo que si ya esta
pues era recibida críticamente igual que la 2. Se pudo haber acabado aquí de que no, ya, sí. Misión Imposible no se puede hacer. Entonces definitivamente J.J. Abrams sí le dio una nueva vida ahí que necesitaba. Y pues sí, Kerry Russell suele salir mucho en los proyectos de J.J. Abrams. Es una participante ahí recurrente con él. Sí, y pues de hecho lo que mencionas de J.J. Abrams es muy cierto, al grado de que él produjo las siguientes 2 películas de Misión Imposible. No, las siguientes 3. O sea, no las dirigió, pero las siguió produciendo. Entonces él definitivamente tuvo una mano importante en revitalizar esta saga. Sí, sin duda. Sí, y pues sí, lo que mencionas de Kerry Russell es de que pues hasta medio es un meme, ¿no? De que el grado al que llega de que siempre está en cosas de J.J. Abrams. Sí, que hasta ya viéndolo en el 2025 está chistoso que salga tan poquito, ¿no? Si es de que una participante ahí común con él, pues más bien hubiera sido, no sé, la esposa de Ethan o algo así. Puede ser, aunque te diré, Michelle Monaghan, qué interesante decisión hacerla a ella como que la esposa de Ethan Hunt. Qué interesante decisión decidir que Ethan Hunt se va a casar y que se casa en la película. Sí, está bien y curioso. Todo eso es muy interesante porque me pregunto si es para distanciarlo de algunos otros espías y otras cosas así que son como puede ser. el soltero eterno, ¿no? De que James Bond mujeriegos. Y todos estos personajes mujeriegos es hacerlo sentar cabeza, hacerlo madurar. Como que está interesante ese concepto también, ¿no? Sí, está interesante. Hasta estuvo algo acelerado. O sea, se me hizo como de que se lo pudieron haber guardado el que se casara. Porque pues nosotros apenas estábamos conociendo a esta Julia. Y pues ya en la película parece que la boda se siente muy acelerada. Nada más van y se casan. Entonces está curioso. Sí, no sé cuál era la idea ahí. Porque pues después dejaría de salir ese personaje. Digo, cambian mucho la saga de Misión Imposible y todo. Pero pues sí está curioso que lo hicieran sentar cabeza aquí. Supongo que también para que se sintiera más el peligro del final, ¿no? O sea, de que están amenazando a su esposa, ¿no? No es cualquier persona a la que tienen ahí secuestrada. Entonces, pues sí, también ahí para aumentar los stakes. Sí. Pero fíjate que ella no... Más bien en la única o en la primera que dejó de salir fue en la 7. Ella sí siguió saliendo en todas las de Misión Imposible. En todas no, sí. En todas, de la 3 a la 6, ella sale en la 5 no sale. ¿En la 5 no sale? Ya lo estoy viendo aquí. Ok. No sé por qué tenía la impresión de que ella salía siempre. Pero, por ejemplo, lo que sí es cierto es que él ya no tendría, Ethan, ya no tendría otra pareja amorosa después de ella. Eso sí. O sea, digo, no sé qué pase en la 8, no la he visto. Claro. Pero, pues en todas las anteriores, como que él se quedó pues con esa cosa de que ella fue el amor de su vida, ¿no? Entonces, sí. Inclusive eso lo utilizaron después para diferenciarlo de otros personajes. Claro. ¿Verdad? De hecho, pues después harían algo similar con James Bond. Me pregunto si James Bond se copió de esto, ¿verdad? Sí, inspiraron ahí. Los de ahí de Broccoli. Sí. Se habrán inspirado, digámoslo así. Pero sí, creo que es un elemento muy interesante que introdujeron aquí. Y como dices tú, lo hacen apresurado, pero me gusta porque en el contexto de la historia es apresurado. Desde que, oye, si nos casamos ya, de que y encuentran unos estos anillos de juguete, ¿verdad? Ahí, sí. Creo que es uno de una rana, ¿no? Y otro es de otra cosa así, pues de niños, ¿no? Entonces está muy cute y todo. Y como que está muy cute. Como que es un momento de humanidad entre todo el caos y toda la destrucción, ¿no? Está interesante eso. Sí, se toman un respiro, o sea, porque en la película hay muchas escenas de acción y ahí es como de, a ver, vamos a alentarnos tantito para después regresar y más fuerte, ¿no? Porque pues la secuestrarían y todo. Sí, está bien loco. Que de hecho, algo que, digo, yo he usado mucho la palabra espía pues hemos estado hablando de la acción y todo. Pero en práctica, algo muy interesante es de que está como más militarizada esta película, ¿verdad? Porque es justo en la época donde todo era muy pro militar, pro guerra, todo eso en Estados Unidos.
Sí. Y vemos mucho, por ejemplo, a Ethan utilizar estas armas automáticas de que gigantes, ¿no? Y lanzagranadas y todo eso. Que es algo que ya serían mucho más sutil en las siguientes películas. Y en las anteriores a esta también eran más sutiles. Entonces me pregunto si esa onda táctica militar, digo, definitivamente fue consecuencia de la época en la que fue hecha esta película. Claro. Pero también me pregunto si también es de esas cosas que fueron abandonando ahí sordeadamente, ¿no? Sí, definitivamente puede ser algo que abandonaran sordeadamente porque no era algo que querían estar relacionados con eso, porque pues sí es algo ahí, un tema escabroso, pero sí está curioso eso, porque en esta época era la época de las películas militares, que si bien siguen saliendo, por ahí creo que tiene que salir mínimo una al año de donde sea pro militar, pero sí, está curioso que sea un elemento que estaba muy presente aquí, que después se irían sordeando mucho para más de espionaje, aunque sí tiene muchas cosas de espionaje, ¿no? O sea, regresamos mucho a estos gadgets más increíbles o más diferentes a lo que veríamos normalmente, que si bien a lo mejor lo podemos traducir en otras cosas, sí lo metían como más creativo, ¿no? En la película. Sí, está muy creativa la película en general. Creo que es algo que le faltaba un poquito, sobre todo a la segunda. Como que, por ejemplo, la tecnología sci-fi para mí es parte del encanto de estas películas, ¿verdad? Donde tenemos estas tecnologías que no existen, esta píldora que te meten por la nariz y es un explosivo y todo eso. Sí. Y luego, pues, obviamente están las máscaras, ¿no? De siempre. Y lo de la voz también me gusta cómo se va construyendo la voz ahí artificial y todo eso. Que, digo, no puedo evitar pensar en que algunas de esas tecnologías ya existen, ¿verdad? Tanto la duplicación de voces es algo que no existía en aquel entonces y ahorita ya existe. Sí. Por ahí teorías de conspiración nos dirían que también las máscaras ya existen, ¿verdad? Claro. Pero pues es un tema interesante. Pero hay unas muy, muy buenas. O sea, sí. Sí, o sea, hay unas muy realistas independientemente, ¿verdad? Prótesis que utilizan para películas y cosas así. Claro. Pero digo, en general es muy interesante ver ese aspecto también aquí, ¿verdad? Sí, y pues hasta nos recontextualizan unas ya usadas, porque esa de la voz ya salía, pero nunca habíamos visto cómo le clonaban la voz a alguien, ¿no? O sea, cuando lo veíamos en las otras películas, se la ponían, escogían la voz y ya, y ahorita vemos de que no, o sea, tuvo que decir una frase en específico el personaje ahí de Philip Seymour Hoffman para calibrar la voz, de que pues me imagino ahí que todo tipo de palabras con las letras del abecedario para que pudiera copiar la voz y todo, pero estuvo padre que viéramos ese proceso. Sí, me dio mucha risa que, o sea, como que el personaje tenía una prepotencia o una onda tan, como una personalidad tan fuerte que cuando Ethan lo tiene acá empinado, ¿no? Con la pistola de que lee esto y que dice, de que ok, lo voy a leer, pero ¿qué mierda estoy leyendo? De que, como ¿qué quiere decir todo esto? ¿No? Está muy chistoso, la verdad. Sí, o sea, Ethan lo está amenazando ahí de lo que sea y él está como, ya quítate, por favor, que me estás molestando. Sí, me da mucha risa eso. También cuando lo tiene colgando de una silla ahí en el avión. Ah, sí, está bien chida esa escena. Está bien chida, pero me da un poco de risa que el vato como que no reacciona o reacciona de una manera como medio psicópata, donde está viendo al abismo, ¿no? De que si lo tiran de esta silla se va a morir, ¿verdad? Y él nomás está viendo hacia el vacío como estoy maquinando mi plan, ¿no? De lo que voy a hacer después de esto. O sea, como que está muy interesante este villano. Sí, realmente es un psicópata ahí porque no se rompe en ningún momento y Ethan prácticamente ya lo iba a soltar ahí en el avión, que Luther lo tiene que detener, de que no, ese no eres tú, regresa. ¿Cómo me cagó Luther en esa escena, güey? O sea, entiendo que Ethan estaba mal, pero, güey, decir el nombre del vato enfrente del criminal es como... sí. No, hombre, güey, te pasaste, estás cagando. Luther. Eras mi gallo, güey. Eras mi gallo. Sí, no. Y pues hablando de Luther, esta película pues introduce al otro personaje recurrente, el Benji. Ya por fin vemos a Simon Pegg
Me da un poco de risa. Se ve bien chistosillo, Sí, de que todo güey. gordillo, no sé, está bien curado. O sea, me divierte mucho su personaje ahí y lo que hace de cuando vuelve a salir, que Ethan le marca de que no, rastréame esto, por favor. Y Ujú. toda esa escena está muy padre, pero me da un poco de risa cómo se ve en esta película comparado a cómo se ve después. Sí, es que después de esta primera película tendría un look más de nerd típico, ¿verdad? Ujú. Y en esta película tiene un look muy 2005 de que nomás le falta tener las frosted tips, ¿no? O Ujú. sea, como que está chistosón su look aquí en general. Sí, o sea, es de que típico turboñoño, conocedor ahí de informática y cosas Ajá. por el estilo, y está bien chistoso. Sí, está chistosillo, la verdad. Como que hay algo que igual que Ethan, no habían terminado a lo mejor de descifrar al personaje aquí. Ujú. Pero, pero también puedes ver que aquí fue donde empezó la saga de Misión Imposible en forma. O Sí, sea, casi podrías asociar el hecho de que está Benji aquí con que sí. ya encontraron por dónde era, ¿no? Ujú. Sí, digo, por algo lo trajeron de vuelta a Benji. Ujú. Que pues creo que de las primeras tres películas rara vez traen a alguien de vuelta. Digo, está Luther ahí, de repente sale uno que otro. Creo que hacia el final, o sea, por ejemplo, en esta 8 regresan algunos, pero no es tan Sí, común que lo hagan. Y en la 7 sí. también salía uno. Sí, los van cambiando. Por ejemplo, aquí sale este Jonathan Rhys Meyers, que Ujú. él pues no volvería a salir porque creo que Sí. él estuvo haciendo esta serie de Tudors, ¿verdad? Y luego Mm. otra por ahí muy famosilla en la que él salió. Entonces, pues sí, como que ya no le interesó salir de secundario aquí o no sé, pero Ujú. sí, o sea, sigue estando una parte del elenco cambiando, ¿verdad? Pero ya empiezan a haber Sí. más personajes que se van quedando con la saga. Ujú. Entonces está padre eso. Sí. Hay uno que me dio mucha risa ver fue a Aaron Paul ahí en Mm, pleno inicio de su carrera. Está bien chistoso sí, porque sale bien poquito. Creo que es el hermano de Julia, ¿verdad? Que iba a sí, ser es el ahí hermano de Julia. cuñado de Ethan y está chistosillo su participación. Sí, está bien loco porque, pues digo, 100% es memorable ahora porque es Aaron Paul. O sea, yo Claro. la verdad, cuando lo vi en la película fue de, ¿what? ¿Sale Aaron Paul en Sí, sí, esta de que película? qué. Se me había olvidado. Ujú. Qué loco. El cameo, sí, porque pues son de Sí. esas cosas de que si él no se hubiera vuelto famoso, pues o sea, ahí se hubiera quedado como un personaje secundario del fondo. Ujú. Sí, Pero es ahora como es ver Aaron Paul. a Bryan Cranston en Seinfeld, ¿no? Ujú. De Sí, ándale. que pues no, él no era nadie en el momento de que no era famoso en el momento que hizo esa escena, pero ya Claro. posteriormente, pues, de que, oh, wow, una leyenda aquí Franco. de la nada. Ujú. Sí, Sí, está muy chistoso eso. está bien loco. Y fíjate que algo que me llama la atención del personaje de Aaron Paul aquí, ¿no? Ujú. Que pues había llegado allá a la casa de Ethan y Julia. Ujú. Y pues le contesta a Ethan cuando está él buscando a Julia como loco de que, sí, es que estoy aquí en tu casa unos días. Sí, habló tu amigo buscándote y no sé qué. Ujú. Y yo dije, en el 2025 él suena como un completo idiota porque en la Sí, actualidad nadie da información por teléfono, nadie nada claro. porque asumes que es un Sí. scam, asumes que es algo malo, ¿no? Para empezar, Asumes nadie te que, marca tu casa. O sea, no hay teléfonos de casa casi. sí, o sea, literal. Ujú. Eh, y, o sea, te marcan a tu celular o lo que sea, asumes que es un Ujú. scam, asumes que es algo así, ¿no? Claro. Entonces, como que sí tienes que traducirte o regresarte Sí. a esta época donde era más normal buscar a gente por teléfono, ¿verdad? Y Claro. todo eso. Entonces, digo, ok, si me regreso a esa época, no es un completo idiota, solo fue Ujú. un lapso de juicio por ahí, ¿verdad? Pero está Sí. interesante recordar cómo era diferente eso. Ujú. Sí, también me pasó mucho eso en la escena donde ya se robaron el Rabbit's Foot ahí en Shanghái y que hay una persecución que Ah, Ethan tiene que llamar al personaje de Philip Seymour Hoffman para confirmarlo y está de que, no tenemos señal, no tenemos señal. Que digo, hoy en día sí hay lugares que no tienen señal, pero están de que en la mitad de Shanghái, no, o sí, sea, literal. difícilmente hoy en día con un teléfono, bueno, o aparte son espías, tendrían su propia antena por ahí o lo que sea. Ujú. Entonces está un poco gracioso que es como de, no, tiene que
que moverse hasta un lugar donde sí tenga señal y pues obviamente llega cuando faltan de que segundos para que llegara la hora pactada, ¿no? No, pues, y además el hecho de que es una llamada y no un mensaje. Sí, ¿verdad? sí. O sea, de que... Porque, de hecho, justo en la siguiente que... Está bien loco que la cultura del smartphone entre la 3 y la 4 cambió un chorro. O sea, es increíble. O sea, hablaremos más de eso cuando llegue a hablar de esa película. Claro. Pero sí, es otra de esas cosas de la época de que, sí es cierto, tenías que estar en ciertos lugares para tener señal. Sí. O sea, era muy común que la gente saliera del edificio donde estaban, ¿verdad? Para tener una llamada y así, que es algo que... El teléfono. Chistosamente a mí todavía se me queda el levantar el teléfono, el salir de donde estoy para recibir una llamada y todo. Y ya no es necesario, pero como que ese hábito no lo he soltado, ¿no? Claro. Sí está bien loco eso. Porque sí, o sea, si hicieran esta película hoy, pues sería de que le toma una foto al Rabbit's Foot o algo así. O le manda un mensaje de que done, got it o algo así. Pero sí, es diferente. Sí, pues es como esta cosa, ¿no? De cómo haces la seña de que estás hablando por teléfono. Sí, que nosotros hacemos esto. Sí, que hacemos esta señal, digo, para los que nos estén escuchando, ¿no? De que sacas el meñique y el pulgar. Sí. Y pues ya los Gen Z o Gen Alpha, pues nada más tienen la mano, pues como agarras el smartphone, ¿no? De que nomás abiertita. Ajá. Entonces, y es algo que, oye, pues hace cuánto no uso un teléfono cableado, ¿no? Con esa forma. Claro. A lo mejor tiene 15 años, pero pues ya se quedó la seña, ¿verdad? O sea, sí. Ni modo. Sí, está bien loco eso. Ajá, literal. Pero sí, son de las cosas que es padre regresarte también a ver estas películas de otras épocas, ¿no? Porque como que inclusive en este mundo de espionaje y de sci-fi y todo eso, hay pequeñas señales de que fue hecha en un cierto año, ¿no? Claro, y tienen sentido, ¿no? O sea, si lo ves es de que, ok, entiendo lo que está pasando, entiendo que están teniendo esta traba tecnológica, pero pues, y será real o no será real, pero le está agregando tensión a la escena, le está agregando drama. Sí, literal, es muy, muy entretenido y en contexto funciona muy bien. Sí. Que ese es a veces un reto en este tipo de películas, ¿no? De que se ha utilizado de manera como inteligente. Creo que ese es un error muchas veces. Sí, que no vaya a envejecer. Porque mientras envejece en el sentido de que a lo mejor hoy ya no pasaría, no se siente como algo tonto, como algo que no va. Algo artificial, ¿no? Que no se siente así. Sí, es muy interesante, la verdad, esa danza. Lo que sí... digo, yo tenía mucho de no ver esta película. Pero fue muy gracioso ahí al inicio cuando sale el Musgrave, que es el analista del equipo de Ethan, ¿verdad? Ahí en el supermercado. Fue muy gracioso como que recordar inmediatamente de que, cierto, él es el que los engaña. O sea, fue muy gracioso para mí, como que me la spoileé yo mismo en ese momento donde se me desbloqueó la memoria de que, oh no. Qué chido. Sí, pero esperado. Ajá, literal. Pero algo que me llamó la atención es de que viendo la película, sabiendo del twist, hay una escena en específico donde ya empieza a actuar como villano. Que está hablando con el personaje de Lawrence Fishburne y hace una cierta cara, donde dices, aquí es donde le empiezan a dar las migajas a la audiencia para que empiece a ver que él va a ser el que lo va a traicionar. Como que la dirección antes de esa escena era de no, tú juégala como que straight up, eres parte del equipo y todo eso, ¿no? Está interesante también cómo usaron esa manipulación por ahí. Hasta eso creo que es la escena que decía donde se mueve raro la cámara. Sí, creo que es esa. Están teniendo... No sé si a lo mejor es justo cuando mueven la cámara y esa era la señal más grande. Estaría muy chistoso. Tendría que volverla a ver. Pero... Sí, qué chistoso. Sí, es ahí le van dando migajas a la audiencia para que descubran el twist. Sí, porque es de esas cosas donde te hace decir, lo sabía, pero no lo sabías, pero habían dejado las migajas para que,
¿qué está pasando aquí? ¿No? Como que es una danza complicada también esa. Sí, porque siento que también pudieron haberte medio engañado ahí con el de Lawrence Fishburne, ¿no? Como chocaba un poco con Ethan y todo, era como de, tal vez él es el malo, tal vez todo IMF está ahí podrido en este momento, pero pues era más bien ese otro. Sí, que está interesante porque es justo lo que están haciendo con el Red Herring ahí. Cuando tienen amordazado ahí a Ethan, que de todas las escenas que me daban ansiedad en esta película, esa es la que más ansiedad me daba. Sí. Donde lo tienen amordazado y amarrado y todo. Y que el personaje de Lawrence Fishburne está de, es que nos traicionaste y no sé qué, ¿no? Sí. O sea, la impotencia y la desesperación de no poder hablar y todo, como que sí te da de que, oh no, ¿verdad? Sí, bastante, sí. Y pues ahí ves que pues lo está pues aplacando y todo y dices, pues este es el malo, ¿no? Y pues el otro todavía llega y le dice, no, mira, ve a Shanghái, te voy a ayudar para que te escapes y todo eso. Y dices, este es el bueno, ¿no? O sea, entre comillas y todo eso. Muy, muy buen Red Herring esa escena, la verdad. Sí, y también le da algo como diferente, un segundo aire ahí a la historia, porque a lo mejor ya se estaba acabando un poquito más y es de que no, todavía tenemos más por hacer. Sí. Y pues obviamente no habíamos llegado a la escena del principio, ¿no? Pero pues ahí le da un twist diferente. Sí, pero está bien interesante finalmente llegar a la escena que vimos al inicio. Sí. ¿Verdad? Porque pues está toda esta escena donde pues lo tienen a Ethan secuestrado y a su esposa, ¿verdad? Y ese flashback o esa escena inicial termina en un disparo. Ajá. ¿Verdad? Entonces ver que no fue un engaño del diseño de audio o lo que sea, sino genuinamente hubo un disparo y todo eso. Sí. Como que en tu cabeza estás negociando todo el tiempo de... No, claro, pero no creo que la maten. O sí la van a matar, ¿verdad? Como... Sí. Está muy padre ese juego que haces en tu cabeza, ¿no? Está bien chido. Incluso cuando pasas de que, sí la mató. O sea, ahí ya quedó, ¿no? Hasta que ya revelan que no era así. Pero, pues, las primeras veces que la vi, sí era como de, no, sí. O sea, ahí quedó la esposa de Ethan Hunt, que ahí valió. Sí, y es interesante porque creo que también el hecho de que maten a la gente que fue su hija, supuestamente, ¿no? Su hija adoptiva, por así decirlo, en la agencia. Como que dices, bueno, pues esta película es sobre pérdida, es sobre esto y lo otro. O sea, escalan ese tipo de cosas y dices, pues claro, cualquiera se puede morir, ¿no? Entonces, pues dices, no, pues sí la mataron, ni modo, ¿verdad? Sí le da un peligro bastante real a la película el que ese otro personaje se haya muerto antes. Sí, definitivamente. Y luego pues ya revelan que fue la asistente del personaje de Philip Seymour Hoffman. Sí, que la sacrificó ahí. La sacrificó porque no se dio cuenta que no era él, ¿verdad? Sí. Está bien saber eso porque, oye, se ve igual que tú, habla igual que tú, ¿verdad? Sí. Todo eso es como ¿cómo vas a ver ella, güey? ¿Qué querías? Literal. Sí. Pero pues... Pues ni modo, ¿qué se le hace? Y luego pues ahí le aplican la misma a Ethan de ponerle esa cosa, el chip, esta pastillita en la nariz. Entonces pues piensas de que, ok, Ethan está a nada de morir también, ¿no? Porque pues vimos lo que pasó antes. Seguramente piensas que no morirá, pero sí es un peligro de que... ¿Y cómo le van a hacer, no? O sea, porque está muy difícil esquivar esa muerte. Y lo hace. Que digo, se me hace un poquito... exagerado que Ethan sí pueda pelear ya después de que se estaba muriendo, que es como de repente tiene un segundo aire y logra vencer ahí al personaje de Philip Seymour Hoffman. Está un poquito de más. Y también se me hace un poquito de más que pues cuando se está ahí muriendo le va explicando a Julia de que mira, esta es una pistola y así se dispara, y de que ok, 5 segundos después Julia ya es de que John Wick matando a todos, desde que espérame, es la primera vez que dispara y está dándole a la gente. Está un poquito de más. Sí, un poquito, pero me agrada. Y también me agrada cómo utilizaron el hecho de que ella es una doctora en la historia, ¿verdad? Porque pues ahí le provocan un paro cardíaco para hacerle cortocircuito a la cosa esa. Al chipsillo. Al chip ese. Y luego que ella lo revive pues porque es doctora, ¿verdad? Y
pues digo, está nada de no hacerlo, ¿verdad? Y todo eso, como todo en esta película, ¿verdad? Sí. Pero me agrada mucho y se me hace muy satisfactorio también el final de la película. Sí, sí está bastante satisfactorio en donde, pues bueno, sobrevivimos a esto y Ethan decide de que, ok, ya le voy a explicar bien qué hago a Julia, ya le voy a presentar a mis compañeros de trabajo, a mi esposa y todo, o sea, ya voy a unir estos dos mundos, ya no tengo que vivir ocultándome. Literal. Sí, está interesante, la verdad. Me gusta que esta película avanza, como que la historia cambia el status quo, todo eso me agrada porque definitivamente era algo que le faltaba a esta saga. Porque, pues como mencionabas tú al inicio, no se sentía como una saga, se sentían como 3 películas, o no, 2 películas ahí random. Y esta, pues, o sea, en el contexto de la trilogía, pues sí, se siente como que otra película que nada que ver. Claro. Pero mínimo te da un launchpad para próximas películas. Sí, ahora sí ya hay un camino muy recto que seguir. O sea, faltan pulir un poco de estilo y cosas que se utilizarían y todo, pero ya se ve más por dónde. Cuando antes pues, se sentía como un experimento tras otro. Sí, definitivamente. Y la verdad es que es un logro. Y luego pues ver que ya van en la 8ª, o que ya pues, en teoría es la última. Pues qué logro fue esta película, porque como mencionabas tú, era el make or break. Era esta funcionaba o ya para afuera, ¿no? O ya se acababa. Sí. Definitivamente es interesante verlo de esa manera. Sí, pero pues bueno, esa es Misión Imposible 3. Una película muy interesante, ¿verdad? Revisitarla en pleno 2025, pues va a ser interesante si seguimos viendo esta saga, ¿verdad? Bueno, eventualmente probablemente lo hagamos, pero seguro va a ser interesante ver pues que nos vamos acercando a la actualidad, ¿no? Ahí pues a ver cómo está. Sí creo yo que sería la siguiente la que ya concretaría el estilo que tendría el resto de la saga. Claro, ¿verdad? que sí. Entonces va a ser interesante revisitar esa película también. Sí, sin duda todavía hay cositas que ajustar que ya dicen de que, ok, esto es Misión Imposible. Literal. Pero pues bueno, ahí si ustedes han visto esta película, háganos saber en los comentarios qué opinan de ella, ¿verdad? Si tienen la misma opinión que nosotros de que esto fue la primera gran película de esta saga. Y de lo contrario, pues también háganos saber, ¿no? De que pues, si no les gustó, ¿por qué? Pero pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio del podcast. Fuimos Paco Trimino y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Misión Imposible.